Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya le damos la bienvenida a todos los que se han conectado, a los que se siguen sumando a nuestra transmisión de la Iglesia Zenfog en línea. Un gran abrazo a la distancia. De verdad es un tremendo privilegio poder darles la bienvenida como cada domingo. Con todo nuestro corazón hemos preparado esta reunión porque sabemos que el Señor ocupa todos los espacios, todo lo que nos sucede para hablarnos, y más aún cuando nos reunimos virtualmente para poder escuchar su palabra. Así que ahí donde estás, guarda tu atención, libérate de toda distracción que pueda haber para que podamos escuchar lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, verso 16. Génesis 2, 16. Y vamos a seguir en la misma línea de temas que nos ha estado hablando el Señor durante estos dos últimos domingos y un poco de tiempo atrás también, que es lo relacionado con la gracia del Señor. Y quiero que vayamos ahí a Génesis 2:16. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero el Señor Dios le advirtió al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y hoy quiero tomar estos minutos para que podamos hablar de un tema que lo he titulado con el nombre No toques ese árbol. No toques ese árbol. Y una de las cosas que a mí me llamó y me sigue llamando mucho la atención es la historia de Alemania previo al ascenso o en el momento del ascenso de Hitler al poder. Y lamentablemente Alemania experimentó uno de los periodos más terribles y más oscuros en su historia. Y por esta misma razón, muchos de los historiadores y los cientistas políticos, sociólogos en particular, han tratado de analizar y responder la pregunta de cómo semejante hombre, refiriéndonos a Adolf Hitler, pudo ascender al poder. No creo que haya que hacer mucha mención para hablar sobre Hitler y lo catastrófico que fue su gobierno, y no solamente en su país, sino a nivel mundial. Y la teoría, la historia, la ciencia política ha hablado de muchas explicaciones, pero a mí algo que me llama muchísimo la atención es que en el momento de que Hitler llegó al poder, Alemania era una nación con casi el 70% de sus habitantes que eran protestantes, que eran evangélicos, que eran cristianos. Si hacemos un poquito más de historia, todo lo que viene a ser la reforma de la Iglesia católica surge en Alemania por Martín Lutero. Y el 70% de la población venía de ese legado, de un legado donde creía luteranos de que la salvación era por fe. Y el otro 25% era católico, o sea, era una nación eminentemente cristiana. Y es este grupo de gente, son casi 100% de cristianos, quienes eligieron democráticamente a Adolf Hitler. 100% de personas casi elige a Hitler como su gobernante. Y no solamente lo eligió, sino que lo respaldó por lo menos los primeros años de su gobierno. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar esto? ¿Cómo se explica
de que la iglesia, de que los cristianos apoyaron a uno de los genocidas más fuertes, más salvajes de la historia. Y haciendo un poco de recuento, un poquito de historia, recordemos que cuando Hitler asciende al poder, Alemania recién venía de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial y su condición económica, social, había quedado por los pisos. Murieron muchos hombres, las mujeres tuvieron que tomar la cabeza del hogar, y lo que nos dice la ciencia, la historia, es de que comenzó a haber un gran aumento de prostitución, de alcoholismo, de drogadicción, de violencia, problemas mentales como el temor y diferentes otras condiciones, diferentes como el aumento en la homosexualidad, por solo nombrar algunas. Y por otro lado, vemos también que Alemania estaba siendo bombardeada por diferentes corrientes de pensamiento, como el comunismo, claramente anticristiano, y por otro lado el liberalismo, que también es pues, en algunos aspectos llevado al extremo. Cuando tú dices yo hago lo que quiero, también es anticristiano. Ese era el contexto en el cual Hitler asciende. Y estaba revisando un poco de la historia, y es en ese contexto donde Hitler lo que hace es proponer lo siguiente. Estas son palabras textuales de él. Dice Hitler: no le pedimos al Todopoderoso, Señor, haznos libres. Queremos estar activos, trabajar juntos, para que cuando llegue la hora de comparecer ante el Señor, podamos decirle: Señor, ves que hemos cambiado. El pueblo y el alemán ya no es un pueblo de deshonra y vergüenza, de autodestrucción y de cobardía. No, Señor. El pueblo alemán es una vez más fuerte en espíritu, en determinación, en la voluntad de soportar cada sacrificio. Señor, bendice ahora nuestra batalla y nuestra libertad, y por lo tanto a nuestro pueblo alemán y nuestra patria. ¿Cómo sonarían hoy esas palabras a nosotros como cristianos? ¿Cómo sonarían hoy esas promesas en una sociedad corrupta, en una sociedad marcada por todo lo que la palabra o lo que la ley dice que es incorrecto? Viene un político que lo que está ofreciendo es limpiar la sociedad del pecado, limpiar la sociedad de la inmoralidad, y presentarle al Señor una nación pura, presentarle al Señor una nación santa, como lo que recién leíamos. Y lo más probable, y porque esto ya está estudiado en la historia, es que por esta causa los cristianos, los protestantes, los evangélicos tuvieron tanta sintonía inicialmente con Hitler. Porque Hitler lo que estaba prometiéndole era la implantación de la moralidad, de las buenas obras en la sociedad. Y estos discursos, yo me imagino, eran sinfonía para los religiosos de la época. Por esta razón, Alemania, los cristianos, los protestantes alemanes fueron capaces de elegir a uno de los genocidas más terribles. ¿Por qué? Porque prometía moral, prometía establecer un cambio moral, una recuperación moral a través de las leyes y a través del gobierno. ¿A qué nos lleva este ejemplo? Y esto quiero que me pongas mucha atención, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Que siempre, y aquí esto es un absoluto, siempre que entramos en el terreno de buscar hacer primeramente las buenas obras para agradar a Dios, o que la sociedad haga las buenas obras para agradar a Dios, vamos a morir.
Vuelvo a repetirlo. Siempre que entramos en el terreno de buscar ser buenos delante de Dios, mediante nuestras obras, mediante las buenas obras de la sociedad, es el primer paso, o es el paso, mejor dicho, para nuestra muerte. Y lo que leíamos al principio en la palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, era muy relacionado a esto. Pensemos por un minuto en Adán y Eva en el jardín del Edén. Vemos a la primera pareja, no hay pecado, no hay nada malo. Y Dios, ¿qué es lo que le da al hombre? Un mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento? Le dijo, tú vas a poder comer de todos los árboles, de cualquier árbol que yo he plantado en el huerto. Pero, aquí viene un gran pero no puedes comer del árbol, y ponme mucha atención, del conocimiento del bien y del mal. Podían comer de todos los árboles, absolutamente todos, pero aquel que no podían tocar era el del conocimiento del bien y el mal. Previo a que el ser humano, como ya conocemos en la historia, comiera de este árbol, el ser humano no tenía dentro de sí la noción de lo bueno y de lo malo. No había esa noción porque no había comido de este fruto que le daba el conocimiento del bien y del mal. De hecho, si tú lees ahí en el libro de Génesis capítulo 2, cuando estábamos leyendo esto, dice la Biblia que el ser humano andaba desnudo y no tenía vergüenza. O sea, el ser humano vivía en un estado de completa, como algunos van a decir, inocencia. Pero quiero que, por favor, capturemos cada una de las imágenes que nos está mostrando Génesis, porque pronto nos vamos a entrar a ver cómo actúa el pecado en nuestras vidas. Dice la Biblia que la serpiente, ¿qué hizo? Tomó el mandato que Dios dio. ¿Cuál fue el mandato? No comerás de ese árbol. Utilizó ese mandato. ¿Para qué? Para engañar al ser humano y despertar dentro primeramente de la mujer la codicia. Vemos que la serpiente dice a Eva, con que Dios os dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. O sea, toma el mandamiento que Dios le dio, lo manipula de tal forma de despertar la codicia, el deseo de pecar, el deseo de comer de ese árbol en la mujer. Y es cuando la mujer se acerca al árbol, al conocimiento del bien y del mal, donde en este espacio se encuentra la serpiente, y la serpiente razona con ella, ocupando el mandamiento que Dios le dio. ¿Para qué? Para engañarla y para que dentro de ella despierte el deseo de ¿qué? De fallar, de comer del árbol. Ponme mucha atención en estas figuras porque vamos a verlo más adelante cómo el apóstol Pablo lo explica más en detalle. Es el deseo de acceder a este conocimiento de lo bueno y de lo malo representado en este árbol, que es este deseo lo que destruye finalmente al ser humano. Es el deseo de tener este nuevo conocimiento. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y luego la palabra nos dice, luego que la mujer y el hombre comieron, ¿qué fue lo que sucedió? Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, en ese momento se les abrieron los ojos a una nueva realidad, a un nuevo conocimiento. Dice, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Versículo 7, ahí a la parte final dice,
Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y vemos algunos elementos. ¿Qué es lo que entra en el ser humano por esta acción? Engañado por el enemigo. ¿Qué es lo que viene al ser humano? Vergüenza. Vergüenza de estar desnudos delante de ¿quién? Delante de Dios. Lo que podríamos decir en otra frase, culpabilidad delante de Dios. Estoy desnudo, estoy sin ropa, me voy a ocultar de Dios. Viene la culpabilidad y el deseo de huir de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Lo que leíamos recién, cosió él mismo en su fuerza, en su esfuerzo. Tomaron hojas de higos y cosieron y pusieron delante de ellos un vestido de higueras. ¿Para qué? Para poder cubrirse. Y en lo que hemos venido hablando estas 2 últimas semanas, ¿qué representa este vestido? Es la religión, es el esfuerzo humano, es la inteligencia humana para tratar de cubrir el pecado de alguna forma y no sentirnos desnudos delante de Dios. Eso es la religión. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se cosieron esto para no estar desnudos, no sentirse totalmente culpables delante de Dios. Y es lo que produce la religión. No tan solamente eso. Versículo 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor. ¿Y qué nos dice? Caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. ¿Qué sucede cuando entra este pecado? Cuando entra esta naturaleza pecaminosa en el ser humano, se esconde de Dios por causa del pecado y la culpa, y se produce un quiebre, una ruptura. Lo que la Biblia define muerte es una ruptura entre la relación del ser humano y la relación de Dios. Luego, lo que nos dice la palabra es que por causa de esto ellos son expulsados del huerto para que no coman del árbol de la vida. Y el libro de Romanos 5:17 nos dice que por esta primera transgresión, que por este primer pecado, entró o comenzó el reino de la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Adán y Eva, particularmente cuando Adán desobedeció a Dios, su naturaleza espiritual, su naturaleza como ser humano se corrompió, se echó a perder, se descompuso. Y esta naturaleza pecaminosa contraria a Dios fue heredada a todos los hombres y a todas las mujeres hasta el día de hoy. Por eso la Biblia nos dice que por esta causa reinó la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice? Como una promesa, lo que veíamos la semana pasada, como una esperanza. Dice que Dios le saca la vestidura, o que Dios quita la vestidura de hojas. ¿Y qué le hace? Le hace una vestimenta con ropa de animales para cubrirse de su vergüenza, de la desnudez. Que vemos acá lo contrario a la religión. Vemos el primer prototipo del evangelio, donde el Señor sacrifica animales, donde el Señor derrama sangre. Y algunos teólogos van a decir que en estas palabras evoca, cuando habla de que les hizo vestidos de piel, que pareciera ser que aún estaban empapados en sangre, y Dios puso ese vestido en el ser humano para cubrirlo de esta transgresión. ¿Qué quiere decir? Es un prototipo de Jesús, que es el cordero, ese animal, el prototipo, ese es la manifestación de ese animal que derrama su sangre y que cubre nuestra transgresión. Por un lado tenemos el hombre haciendo vestimentas con hojas de higuera para cubrirse a sí mismo, la religión. Pero por otro lado Dios está dando su forma,
su estrategia para vencer este mal, este pecado, y es a través del derramamiento de la sangre. Y esto es muy, muy, muy importante entenderlo hoy en esta mañana, querido persona que nos está mirando, que el buscar agradar a Dios por cumplir la ley, por el conocimiento del bien y el mal, es el lugar seguro de nuestra derrota. Cuando vamos en el huerto de nuestra vida y nos acercamos al árbol del conocimiento del bien y del mal, estás dando los pasos más seguros. ¿Hacia qué? Hacia la muerte. Cuando en tu vida te comienzas a acercar al árbol de las obras, al árbol de hacer obras buenas y creerte justo delante de Dios por este árbol, estás dando los pasos más seguros para tu destrucción. ¿Por qué? Porque el tratar de vivir para cumplir la ley, el tratar de vivir para agradar a Dios por nuestras obras, siempre trae castigo para aquel quien intenta cumplirlo. Ponme mucha atención. Cuando tú, incluso con una buena intención, quieres acercarte a Dios y dices: ok, yo voy a ser bueno, yo no voy a pecar más en esta área, yo voy a vivir un hombre de buenas obras, voy a hacer obras buenas, voy a ser el mejor, ¿Qué nos dice la palabra? Que siempre quien entre en este terreno del árbol de la ciencia del bien y del mal e intente cumplir la ley, va a haber un castigo. Romanos 4:15, ¿qué es lo que nos dice? Dice: pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Es impresionante. Cuando tú entras en este terreno, como lo hemos venido hablando, siempre va a venir un castigo. ¿Y por qué? Porque por nuestra naturaleza es imposible que podamos cumplir esta ley. Es imposible, no lo podemos hacer. Y por esta razón, como no lo podemos hacer, como vamos a tratar, pero en algún momento vamos a fallar, siempre que va a venir sobre nuestra vida es el castigo. Porque la ley dice: si tú no haces, castigo. Si tú no haces, castigo. Y siempre va a haber un momento en el cual tú no puedas obedecer la ley. ¿Y qué es lo que, de acuerdo a esta lógica, viene? Si yo no obedezco la ley, viene el castigo. ¿Y qué nos dice la Biblia de los que viven en el terreno de este árbol de la ley, del conocimiento del bien y del mal? Por causa de este mismo castigo, es decir, si tú no haces, castigo. Los que viven en la religión siempre viven una vida esclavizada al temor. Esclavizada, ¿por qué? Por el temor ¿a qué? Al castigo. En algún momento Dios me va a castigar, en algún momento la ley me va a castigar, no, en algún momento va a venir el juicio, no, va a venir la enfermedad porque hice algo malo, no, va a venir el coronavirus porque hice algo malo, no, va a venir la destrucción familiar porque pequé y era la maldición. El temor a ser castigado es el precio de vivir en la ley y una vida esclavizada al temor. ¿A qué temor? Al temor de fallar y recibir al castigo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos vivido presa de este temor? Uy, esto que me está pasando, ¿por qué fue? Fallé en la ley, fallé en obedecer la ley y Dios está enojado conmigo. Y por eso Él me está castigando y tengo temor de seguir fallando, porque si fallo Dios me va a castigar. Es el terreno de la ley. El temor, la esclavitud es el terreno del árbol del conocimiento del bien y del mal y nos destruye. ¿Qué más te hace vivir en este árbol de la ley de querer obrar por obras? Dice la palabra que al tratar de obedecer la ley y no poder hacerlo, la misma ley
me va a condenar. La misma ley que tú intentas seguir por tus buenas obras, al no obedecerla, al no poder seguirlo, ¿en qué va a derivar? Va a derivar en la condena. Si me puedes acompañar al libro de Gálatas capítulo 2, verso 19. ¿Qué nos dice Pablo? Pues cuando intenté obedecer la ley, hoy un esfuerzo, yo quiero ser bueno, Dios, quiero ser bueno delante de ti, hoy sí voy a hacer la ley, hoy sí la voy a cumplir, hoy ya no voy a mentir más, hoy ya voy a ser un padre ejemplar, voy a cumplir la ley. ¿Qué dice Pablo? Dice, cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. La misma ley me dijo, muerto. La misma ley me condenó. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes cumplir la ley, ¿qué es lo que dice la ley? Condenado. Porque no la pudiste cumplir. Entonces ya estás en una condena. Y esta condenación, ¿qué es lo que te hace? Te separa de Dios. De la misma forma como sucedió cuando Adán y Eva comieron del fruto. ¿Qué más? Cuando te acercas a este terreno de las obras, del conocimiento del bien y del mal, de vivir por la ley, que dice la Biblia también, que entras en el terreno donde te conviertes en una persona maldita. Wow. En una persona maldita, maldecida, que dice Gálatas 3:10, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. La maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Estamos hablando de este terreno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo eso que sucede. ¿Se dan cuenta lo terrible? ¿Se dan cuenta lo grave que es moverse en estas coordenadas, en este espacio? Y aquí viene algo que es pero tremendo, que tú lo tienes que entender en esta mañana. Cuando entramos en el terreno de hacer las buenas obras basado en la ley, algo bueno, incluso algo que uno diría, wow, esa es una persona elogiable, pero ¿qué pasa? El pecado se transforma en nuestro amo. ¿Qué? Pero si yo quiero hacer algo bueno, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero poder honrarle con mis obras o honrarle con mis buenos actos, no importando eso, cuando tú entras en este terreno, el pecado se transforma en tu amo. Mira lo que dice Romanos 6:14. Dice, el pecado, hablando en positivo, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Por el contrario, si tú vives bajo las exigencias de la ley, ¿quién es nuestro amo? El pecado. El pecado. Y uno podría decir, ¿pero por qué? ¿Acaso entonces la ley es mala? La palabra de Dios cuando te dice no hagas esto, no hagas esto otro, entonces ¿es mala? Claro que no, no es mala. De hecho, la misma palabra en Romanos 7:14 nos dice que la ley es espiritual y la ley es buena. Pero es aquí donde viene el punto importante en esta mañana, que es importantísimo. Por favor, importante que tú entiendas, comprendas, atesores esta verdad en tu corazón. Porque es esto lo que pasa cuando tú tratas de vivir de acuerdo a la ley. La naturaleza pecaminosa, el pecado heredado de Adán, que lo conversábamos hace un poquito, que nos heredó en nuestro padre Adán, esa naturaleza que se opone a Dios, contraria a Dios, ¿qué es lo que hace? Utiliza la ley, se aprovecha de la ley buena de Dios. ¿Para qué?
para despertar en nosotros los malos deseos y matarnos. Voy a volver a repetirlo. La ley es buena, pero ¿qué sucede? La naturaleza pecaminosa, contraria a Dios, aprovecha o usa la ley de Dios buena para despertar en nosotros los malos deseos y matarnos. Y vamos a Romanos 7:8. Por favor, si tienes tu Biblia, sígueme. Fíjate lo que dice. Yo no estoy diciendo una falsa doctrina, no, esto es todo lo que dice la palabra de Dios. Romanos 7:8 dice: pero el pecado, la naturaleza pecaminosa, pero el pecado usó ese mandamiento de Dios, un mandamiento bueno, un mandamiento puro, un mandamiento espiritual bueno. El pecado lo utilizó. ¿Para qué? Para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Fíjate lo que dice Pablo: si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Esto es impresionante. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿O dónde está el poder del pecado? En que ocupa la ley. ¿Para qué? Para despertar en mí los malos deseos. Y Pablo pone un ejemplo, porque es algo un poco que uno dice, pero ¿cómo? Es a contrasentido. Y dice: hubo un tiempo, en el versículo 9, en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Pongamos un ejemplo más de ahora. Cuando uno le dice a un niño: no hagas esto, no te comas ese chocolate, no prendas el PlayStation, o más grande, no andes en relaciones con no cristianos, o no vayas a fiestas, o no hagas esto, o no hagas esto otro, solo por la ley. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que la naturaleza pecaminosa ocupa esa ley para despertar en mí la codicia y decir, como lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Por qué mi papá me está diciendo no vayas a fiestas? ¿Por qué mi mamá me dice no te comas ese marshmallow? ¿Por qué me dicen no tomes? ¿Por qué me dicen no fumes? ¿Por qué me dicen no te drogues? ¿Por qué me dicen no hagas tal cosa? O sea, lo que hace es la naturaleza pecaminosa, utilizando la ley, utilizando el mandamiento, hace que arda, que despierte en mí la naturaleza pecaminosa. Por eso es tan nocivo la ley, la vida legalista. Porque cuando tú das normas, das leyes, das ley y ley, esto no hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, y no hay un cambio de naturaleza, estás avivando el pecado dentro de tu vida, estás avivando el pecado en la gente. Por eso es tan grave, es tan complejo esto, porque lo que hace nuestra naturaleza es ocupar el mandamiento. ¿Para qué? Para tomar, para querer hacer eso malo. Y es fuerte que Pablo dice: si no hubiese ley, o es decir, si nadie me dijera eso es malo, eso es bueno, eso es bueno, eso es malo, dice, el pecado, la naturaleza pecaminosa no tendría poder. O sea, si yo estuviera antes de que el ser humano comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado no tendría poder. ¿Por qué? Porque la ley no despertaría ese deseo. Por eso es tan peligroso acercarse a este árbol. Fíjate que la mujer, Adán y Eva, ni siquiera habían comido, se acercaron. Eva se acercó y ya al acercarse entró en el terreno donde el enemigo es especialista. ¿Y qué es lo que dice? Concluye el apóstol Pablo. Concluye de que el poder del pecado
el poder de esta naturaleza pecaminosa cobra vida, cobra fuerza. ¿A través de qué? A través de la ley. Usa la ley. ¿Y qué hace al usar la ley? Me mata. Romanos 7:10 nos dice: yo morí. Entonces me di cuenta que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Muerte espiritual. Y si se dan cuenta, es la misma forma. Es lo mismo que sucede en el jardín del Edén. Es exactamente lo mismo. La mujer vio el fruto, el enemigo usó el mandamiento de Dios: no comerás de ese árbol, para despertar la codicia. La mujer dijo y vio, dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era codiciable y lo comió. ¿Y qué trajo? Muerte, separación de Dios, trajo culpabilidad. ¿Y qué hizo? Nos mató. Y me separa de Dios. Eso es lo terrible. Nos separa de Dios mediante la culpa. Mediante la culpa y la condenación. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Pecaste, te equivocaste, estás desnudo delante de Dios. Cúbrete a través de la religión, o eres echado fuera, y esa condenación te destruye. Gálatas 2:19, que dice: pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. La misma ley me condenó. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Que al tratar de cumplir la ley, la naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que nos heredó Adán, despierta los deseos contrarios a lo que dice la ley, por lo cual cometo pecado, caigo en pecado, hago pecado. Y al caer en el pecado, el enemigo, usando la ley, me condena y me avergüenza, separándome de Dios. Por esta razón muero. Pensemos en nuestras vidas. No tienes que ver estas cosas en internet, no tienes que hacer esto, porque si lo haces, te va a ir mal. Y el adolescente, el niño, ¿qué hace? Dice: si mi papá me dice que no vea pornografía o que no vea algo, debe haber algo ahí. ¿Qué será? ¿Será algo interesante? ¿Será algo prohibido? ¿Y qué empieza a despertar? El deseo de verlo. El enemigo usando el mandamiento para despertar la codicia. Y despierta tanto este motor que se llama naturaleza caída, que el joven o la joven va, lo ve. Y por la misma ley, el enemigo, ¿qué hace? Le dice: por la ley pecaste y estás condenado, fuera, separado de Dios. Es impresionante cómo el enemigo sabe ocupar perfectamente este terreno. La naturaleza pecaminosa se aprovecha de los mandamientos buenos de Dios para engañarme. Y Pablo dice: esto es lo terrible del pecado. Lo terrible del pecado es que puede usar los buenos mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para producirme la muerte. Romanos 7:13, ¿qué es lo que dice? Dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado, esta naturaleza pecaminosa, usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte.
Y él dice, por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines, sus propios fines. ¿Y por qué es peligroso esto? Fíjense que hasta ese momento la Biblia no nos ha hablado nada del diablo aún. Nos está hablando de la naturaleza caída y nos está hablando de la ley. Pero ¿qué sucede? El diablo, Satanás, conoce a la perfección cómo funciona este juego de ocupar la ley para despertar en ti el deseo del pecar y luego condenarte y matarte. Y él lo que va a hacer es ocupar esto para producir tu muerte. Ya lo vimos y no quiero repetirlo más en lo que sucedió en el jardín del Edén, donde el enemigo lo que hace es ocupar el mandamiento bueno de Dios para despertar el deseo y condenar al ser humano. Pero fijémonos que el enemigo no cambia la estrategia. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué ocupó? ¿Qué ocupó para hacer caer al Hijo de Dios? El mandamiento, la ley. ¿Cómo intenta hacer caer a Jesús? A través de la ley, a través de lo que Dios dice. Le dice, tírate abajo. Fíjense que el enemigo maneja a la perfección estos hilos. Tírate abajo, porque escrito está que si tú te tiras, ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, este es el terreno del enemigo. Por esta razón, la ley, el árbol, este árbol de las obras, este árbol del conocimiento de la ley, del conocimiento del bien y del mal, siempre que tú te acerques a este árbol, te va a separar de Dios. Siempre. Siempre te va a condenar. Siempre cuando tú entras en el espiral de tratar de hacer, de tratar de ser bueno, de tratar y de tratar y de tratar, siempre tu fin es maldición. Siempre tu fin es muerte. Siempre tu fin es separación de Dios. Siempre tu fin es castigo. Siempre tu fin es temor. Porque la ley, si bien es buena, no puede tratar ¿con qué? Con el pecado, con la naturaleza pecaminosa. Y aquí quiero que me pongas mucha atención. La Biblia nos dice que la ley no es mala, pero ¿dónde está el problema? En la naturaleza pecaminosa que cada uno hemos heredado de Adán y de Eva. Y es esta naturaleza pecaminosa la que ocupa la ley para engañarme. ¿Y cuál es el problema? La ley no puede hacer nada para destruir la naturaleza pecaminosa. La ley no tiene el poder de transformar esta naturaleza. La ley no tiene el poder de cambiar el corazón. La ley no tiene el poder de cambiar esto que hemos heredado de Adán. La ley no puede. De hecho, la ley no fue dada para eso, como lo veíamos la semana pasada. La ley fue dada para mostrarnos lo malo que es el pecado, pero no lo puede sacar, no lo puede quitar. La ley no puede transformar este corazón. Por eso Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay de mí, ¿quién podrá librarme? Pero es aquí donde damos gracias al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, y al morir en la cruz por nosotros, al derramar su sangre, al derramar toda su vida, ¿qué es lo que hizo? Que este pecado perdiera su poder, que esta naturaleza que se opone a Dios fuera destruida en la cruz. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos acercarnos a Dios. Podemos ir delante de Dios con una nueva naturaleza. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? En Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, Él le dice que todo aquel que es nacido de Dios
ese es hijo de Dios. Por la muerte de Jesús, esta naturaleza pecaminosa que habíamos heredado hoy puede ser rota. Hoy por esta razón, es que nosotros debemos alejarnos del árbol de la ley, del árbol del conocimiento, porque lo único que va a hacer eso es destruir toda nuestra vida. Pero por otro lado, ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos al árbol que nos da la vida. ¿Y ese árbol quién es? Es Jesucristo. Quiero terminar con un testimonio muy personal. Yo me acuerdo que en el año 2008 algo sucedió con un temor, una crisis de pánico. Y yo me comencé a acercar al Señor de una forma distinta, con todo mi corazón, a buscarlo. Y yo comencé a ver Dios cómo me revelaba su palabra, cómo me hablaba, cómo lograba milagros a través de mi vida. Pero yo no entendí esto. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo ocupó la ley. ¿Para qué? Para condenarme. Y yo a finales de ese año me acuerdo que yo empecé a darme cuenta y yo decía, yo soy malo en mi corazón. Yo soy malo porque quiero hacer siempre lo incorrecto. Yo siempre quiero hacer lo malo y soy malo y mi naturaleza es mala. Y me empecé a llenar de una oscuridad, de una depresión, de una angustia, de una condenación tan profunda. ¿Por qué? Porque entré en este terreno, en el terreno de la ley. Y siempre que te acerques a este árbol vas a morir. Siempre que te acerques al árbol a creer de que Dios te acepta por tus obras, vas a salir condenado, vas a salir muerto, vas a salir maldito. Y es lo que me sucedió a mí. Yo me acuerdo que estaba tan en mi mente con tal nivel de lucha que ya no podía dormir. Hasta yo siento que podía escuchar los demonios así como diciéndome, no, te vas a morir, te vas a ir al infierno. ¡Ah! Hasta que me acuerdo que un día de febrero ya mi mente no daba más. Ya era un nivel de condenación y angustia tan fuerte que yo, por lo que entiendo, el cerebro, la mente llega a un momento donde por sanidad se apaga. Y yo me acuerdo en un momento donde yo estaba así como zombie, en un momento en el sillón y no podía pensar, estaba como ido, absolutamente ido, sin control de mi mente. Yo me sentía como como lo dirían, no sé, como un vegetal. No sé qué habrá sido técnicamente, pero sí sabía que no estaba en mis cabalidades. Y lo que sí recuerdo es que en ese día mi papá oró por mí. Y yo comencé a entender el Evangelio. De que el Evangelio no es en la ley, sino que es en la gracia. Y este es mi testimonio personal. En ese momento donde yo no podía más en mi mente, yo sentí literalmente que como alguien me tomó por dentro, tomó mi alma, mi espíritu, no sé qué habrá sido, como que y lo sacó y volví nuevamente a mi razón, a poder entender. ¿Por qué te digo esto en esta mañana? Porque el enemigo sabe cómo moverse en este ámbito. Y hay mucha gente, muchos cristianos que se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se han acercado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay muchos cristianos que viven no una vida en libertad, no una vida en la abundancia de Dios, porque día a día van al árbol del conocimiento de la ciencia y el bien y el mal. Y es en este terreno donde el enemigo es experto en ganarnos. No vas a poder hacer nada para en este terreno ganarle al enemigo, porque él va a ocupar la ley para despertar el pecado y luego va a ocupar la misma ley para condenarte y separarte de Dios.
Y esto lo vamos a ver la próxima semana en más detalle. En el huerto del Edén no solamente estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que había otro árbol, el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Jesús. Y para vivir en la libertad debemos ir todos los días al árbol de la vida, que es Jesús, mediante la fe, mediante el amor, mediante la esperanza, mediante la convicción de que Dios me ama. Por tiempo vamos a dejarlo hasta aquí hoy, pero la próxima semana no te lo pierdas, porque vimos hoy en este zoom, en esta mirada del jardín del Edén, nos fuimos al árbol de el conocimiento del bien y del mal, y nos quedó claro de por qué no tenemos que entrar en este terreno. Pero la próxima semana vamos a hacer el zoom en el mejor árbol, en el árbol de la vida, y vamos a ver cómo lo que hizo Jesús nos redime, nos limpia y nos ayuda a ganar esta batalla. Pero hoy solamente quiero dejarte con esto: no te vayas a ese árbol, no te vayas al árbol de justificarte por tus obras, no te vayas a ese árbol, porque si te vas en esa dirección te vas a morir. Y el Señor quiere que nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia. Querido Espíritu Santo, te damos muchas gracias hoy por tu palabra. Muchas gracias te damos porque hoy tú nos estás mostrando cuáles son los pasos para poder vivir, para poder entender y crecer en la fe. Señor, por favor, hoy muéstranos tu palabra. Hoy muéstranos en tu palabra, Señor, cómo tú anhelas nuestra libertad, pero que esa libertad está fuera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor, llévanos a que podamos acceder a ti, a Jesús, nuestra paz, que podamos tener fe en ti y buscarte con todo nuestro corazón. Y si en esta mañana alguno ha caído en condenación, si en alguna oportunidad algunos en esta mañana hemos estado en muerte, separados de ti, Señor, que esta libertad, que esta palabra pueda venir y transformar nuestro corazón, abrir nuestros ojos y llevarnos al árbol de la vida, que eres tú, Jesús. En el nombre de Cristo hoy lo oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te pierdas la próxima semana, porque vamos a ver lo poderoso, el árbol de la vida, que es Jesús. Lo hablaría más, pero tenemos que hacer un corte acá. Que Dios te bendiga y no te acerques, no toques ese árbol.